¿Alguna vez te preguntaste por qué deseas tanto lo que no te pertenece? ¿Por qué mendigas atención, validación, amor, incluso de quienes no tienen nada auténtico para darte? ¿Quién te enseñó que la necesidad era una forma de conexión, cuando en realidad es una cadena invisible que te mantiene débil? En este primer paso hacia la libertad interior, vamos a desenmascarar una verdad cruda. Mientras necesites, no eliges. Y mientras no elijas, estás condenado a ser elegido por los demás. Lo que Maquiavelo susurra al oído no es cinismo, es una advertencia. El juego del poder empieza cuando ya no necesitas jugarlo. Desde niños, aprendemos que amar es necesitar, que si lloramos y alguien nos consuela, eso es amor, que si obedecemos y nos aprueban, eso es pertenecer. Así el deseo nace contaminado, no como impulso natural hacia algo o alguien, sino como dependencia. Jung decía que lo que no enfrentamos en nuestro interior lo encontraremos como destino. Y esta necesidad, este hambre de ser vistos, aceptados, amados, si no la reconocemos como carencia, se convierte en patrón. Así caemos en relaciones desequilibradas, trabajos que nos drenan, proyectos que no nos representan, y aún así no los soltamos, porque creemos que sin ellos no somos nada. Imagina a un hombre solo frente al espejo. Cada mañana repite el mismo ritual: afeitarse, vestirse, sonreír, pero lo hace para gustar, para encajar, para no ser rechazado. No hay libertad en sus gestos, solo cálculo. Vive esperando que alguien lo elija, lo aplauda, lo rescate. Pero cuando no llega nadie, se derrumba. ¿Quién es él sin la mirada ajena? Esa es la tragedia de quien vive desde la necesidad. No existe fuera del otro. Nietzsche escribió: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero si tu porqué depende de otro, ya perdiste el juego antes de empezar. Maquiavelo entendía mejor que nadie el teatro humano. En El Príncipe, no aconseja ser cruel o manipulador por placer, sino por estrategia, porque cuando dependes emocionalmente de la aprobación, de la pertenencia, del amor idealizado, estás en manos de otros. No piensas, reaccionas, no lideras, obedeces. En cambio, cuando te desprendes del deseo de ser querido, algo cambia. Ya no necesitas gustar, ya no temes decir no, ya no mendigas amor disfrazado de atención, porque comprendes que el verdadero poder no es tenerlo todo, es no necesitar nada. Pero esto no se logra con voluntad únicamente. Se logra con dolor, con la desilusión que te rompe pero también te despierta. ¿Te ha pasado algo así? ¿Alguna vez sentiste que diste todo de ti y aún así no fue suficiente? Cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede salvar a alguien más que está atravesando lo mismo, porque cuando verbalizamos nuestras heridas, les quitamos poder y empezamos a reconstruirnos no desde el deseo de agradar, sino desde la elección consciente de ser quienes somos, incluso si eso incomoda. Hay una historia simbólica que encierra esta lección. Un joven discípulo le preguntó a su maestro cómo alcanzar la libertad. El sabio lo llevó al río, lo sumergió de repente y lo sostuvo bajo el agua. El joven pataleó desesperado. Cuando lo soltó, jadeante, el maestro le dijo: solo cuando desees la libertad con la misma intensidad con la que deseaste respirar la alcanzarás. Lo mismo ocurre con dejar de necesitar. No se trata de renunciar a sentir, sino de cambiar el foco. En vez de desear que alguien te elija, conviértete en quien elige. En vez de buscar aprobación, busca propósito. Porque el propósito no se negocia. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, que no hay excusas, ni culpas, ni determinismo que nos salve de nuestra responsabilidad de elegir. Y elegir implica, muchas veces, soltar. Soltar vínculos que ya no vibran con tu verdad. Soltar ideas que te programaron para la sumisión. Soltar ese niño interior que aún cree que tiene que ganarse el amor. Porque mientras estés atado a la necesidad de ser visto, no podrás ver quién eres realmente. Solo cuando sueltas, ves. Y al ver, comprendes. Y al comprender,
eliges desde otro lugar, no desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que nada esencial puede ser perdido. Así comienza el cambio silencioso pero irreversible. Dejas de perseguir lo que no te pertenece. Dejas de rogar amor y empiezas a ofrecerte a ti mismo. Ya no aceptas migajas disfrazadas de afecto. Ya no confundes intensidad con conexión, porque aprendiste, con heridas y todo, que la necesidad es una droga, que calma momentáneamente pero te encadena, y al desintoxicarte, aunque duela, recuperas tu soberanía interior. Y aquí es donde el juego cambia, porque quien no necesita, no puede ser manipulado. Quien no depende, no puede ser condicionado. Quien no teme quedarse solo, es dueño de su camino. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Dejar de suplicar para empezar a decidir. Dejar de ser pieza en el juego ajeno para convertirte en jugador. Dejar de actuar desde el vacío para comenzar a construir desde la abundancia interior. Eso es poder real. Eso es libertad. Eso es Maquiavelo en su forma más pura. ¿Sabes cuántas veces te quedaste donde no debías solo por miedo a perder? ¿Cuántas veces confundiste el apego con amor, la constancia con sumisión, la fidelidad con resignación? Y si te dijera que cada cosa que no sueltas te está enseñando que aún no te perteneces del todo. Porque no se trata solo de dejar personas, trabajos o situaciones. Se trata de soltar el personaje que construiste para que otros te quisieran. Y ese es el duelo más profundo, dejar de ser lo que creías que debías ser para convertirte en lo que realmente eres. Soltar no es cortar con rabia, no es huir, no es bloquear para no sentir, es mirar de frente, con madurez y con dolor, lo que ya no vibra en ti, es decirle adiós a lo que aún amas, pero que te impide crecer. Nietzsche decía, aquel que tiene el coraje de destruir sus propias verdades se convierte en su propio creador. ¿Te das cuenta? A veces tienes que derrumbar tu propio templo para construir uno que honre tu alma. Y eso no es debilidad, es fortaleza emocional, la más rara, la más temida, la que no hace ruido pero transforma desde dentro. Hay una historia que ilustra esto. Un monje vivía con una vieja estatua de Buda que heredó de su maestro. Cada mañana la limpiaba, le rezaba, la contemplaba. Un día, el templo se incendió. Todos los discípulos corrieron a salvarse, pero el monje, desesperado, entró al fuego para rescatar la estatua. La abrazó y murió con ella. Esa estatua representaba su pasado, su fe, su identidad, pero al final lo destruyó. ¿Cuántas veces haces lo mismo con tus ideas, tus relaciones, tus deberías? ¿Cuántas veces mueres lentamente por no soltar algo que ya ardió en llamas hace tiempo? Soltar es el acto más revolucionario cuando has vivido condicionado. Soltar no es olvidar, no es abandonar. Es decir, gracias, pero ya no más. Es honrar lo que fue, pero priorizar lo que puede ser. Maquiavelo, aunque frío en apariencia, comprendía que todo poder verdadero nace de la renuncia estratégica, no del apego emocional, no del miedo a perder, sino de la capacidad de discernir cuándo algo dejó de ser útil a tu evolución. Porque a veces la necesidad no es un sentimiento, es una trampa. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido que, aunque te dolía, soltar era la única forma de sobrevivirte? Escribe en los comentarios. No estás solo. Miles están librando batallas, silenciosas contra apegos invisibles. Tu historia puede ser un faro para alguien que aún no se atreve a soltar. Y no se trata de tener respuestas. A veces compartir la herida ya es el primer paso hacia la sanación. Soltar también implica reprogramar tu diálogo interno, porque cada vez que dices «no puedo vivir sin él», estás construyendo una jaula. Cada «ella es mi todo», cada «sin ese trabajo no valgo», cada «si me deja me muero», es una afirmación que refuerza tu esclavitud emocional. Pero tú no naciste para depender. Naciste para amar, sí, para conectar, sí, pero no para reducir tu vida al tamaño de alguien más. Foucault hablaba del biopoder,
del modo en que las estructuras moldean nuestros cuerpos, mentes y deseos. Pues bien, tu propia necesidad puede ser ese poder que te controla desde dentro, sin que lo sepas. Lo que no sueltas por decisión, la vida te lo arrebata por destino. Y no por crueldad, sino por compasión. Porque si no lo pierdes, no despiertas. El alma necesita espacio para expandirse. Y las cadenas emocionales, por más bellas que parezcan, siguen siendo cadenas. Jung diría que en cada pérdida hay una semilla de individuación, que en cada desprendimiento hay una revelación. Tú no eres tu dolor, eres lo que haces con él. Aquí viene lo bello. Cuando sueltas, sí, al principio sientes que te rompes, que te vacías, pero en ese vacío hay silencio, y en el silencio aparece la voz que siempre estuvo ahí, pero que no podías escuchar por el ruido de la necesidad. Esa voz es la de tu ser esencial. No grita, no exige, solo susurra: estás listo, y lo estás, porque cada vez que sueltas, estás más cerca de ti, más cerca de jugar el juego de la vida desde la integridad, no desde la carencia. Maquiavelo sabía que el poder no está en controlar a otros, sino en dominar tus impulsos. Y la necesidad es el más primitivo de todos. Cuando ya no la necesitas, ves todo con nuevos ojos. El rechazo no duele igual, la ausencia no pesa igual, porque sabes que puedes amar sin depender, dar sin perderte, recibir sin desesperar. Entonces, el juego cambia. Ya no persigues, atraes, ya no suplicas, decides, ya no temes soltar. Sabes que cada renuncia te acerca, no a otro, sino a ti. La mayor renuncia no es hacia una persona o una situación, sino hacia la versión de ti que creías necesitar para ser amado. Esa versión obediente, complaciente, asustada, que aprendió a sobrevivir siendo útil, invisible o perfecta. Cuando la dejas morir, nace el ser auténtico, el que ama sin necesitar, el que se queda porque elige, no porque no puede irse. El que respira libertad, incluso en soledad. ¿Te animas a soltar, a dejar ir lo que no te sostiene, a elegirte aunque duela? Esa es la puerta, no al poder maquiavélico del control, sino al poder espiritual de la autenticidad. Porque cuando ya no necesitas, ya no hay nada que temer. Y si no hay miedo, hay presencia. Y si hay presencia, entonces sí, estás listo para comenzar a vivir de verdad. ¿Alguna vez te detuviste a escuchar el silencio después de soltar? Ese eco extraño que no llena a nadie ni nada, esa ausencia de ruido que parece más aterradora que la propia pérdida. ¿Y si te dijera que ese silencio no es vacío, sino espacio sagrado? En esta etapa del camino, el juego ya comenzó a cambiar. Pero no porque ganaste algo nuevo, y sí porque dejaste de perseguir lo que no precisaba. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero poder, no en la conquista, sino en la quietud que no pide nada, no exige nada, no espera nada. El silencio es el lugar donde tus voces internas se desnudan, donde ya no puedes culpar al otro, ni al pasado, ni a las circunstancias. Es donde te miras sin disfraces. Nietzsche decía: el que tiene mucho por dentro necesita poco por fuera. Pero, ¿cómo llegar a eso cuando toda tu vida dependiste del ruido externo para definirte? Likes, mensajes, trabajo, pareja, metas, todo eso construía tu identidad. Y ahora en este silencio te preguntas: ¿quién soy cuando no hay nadie que me aplauda? ¿Qué valgo si no estoy haciendo algo productivo? ¿Qué sentido tiene el día si no me espera nadie? Aquí es donde entra Sartre. Él decía que el ser humano está condenado a ser libre, pero esa libertad no siempre se siente como un regalo. Al principio, se siente como una caída, porque sin necesidad, sin expectativa, sin máscara, eres solo tú, y eso puede doler, pero también puede iluminar, porque en ese vacío aparece tu esencia, la que no busca aceptación, sino expresión, la que no necesita pertenecer, porque ya se pertenece. Es en el silencio donde se revelan tus verdaderas elecciones. Y muchas veces te das cuenta de que vivías por inercia, no por deseo genuino. Hay una historia hermosa que lo ilustra.
Un sabio budista fue visitado por un joven ansioso por alcanzar la iluminación. El sabio le sirvió té sin decir una palabra. Cuando la taza se llenó, siguió sirviendo y el té empezó a derramarse. El joven confundido le gritó: «Maestro, la taza está llena». Y el sabio respondió: «Exactamente, así estás tú. Si no vacías lo que crees saber, no podrás recibir lo que necesitas descubrir». Ese es el silencio. Una taza vacía no es pérdida, es preparación. Foucault hablaba del poder como algo que circula, que se infiltra en cada relación, en cada discurso, incluso en los silencios. Pues bien, el silencio también puede ser resistencia. Cuando no respondes a la provocación, cuando no reaccionas al drama, cuando no necesitas tener la última palabra, estás ejerciendo poder, estás rompiendo el juego, porque el sistema te quiere reactivo, ansioso, enganchado, pero tú eliges la pausa, el suspiro, el espacio, y ahí es donde renace tu libertad. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido esa mezcla de paz y miedo al estar solo contigo mismo? Compártelo en los comentarios. Quizá alguien más esté atravesando ese mismo túnel sin saber que hay luz al final. A veces, una palabra honesta puede convertirse en un mapa para otro corazón extraviado. El silencio también te devuelve la voz, pero no la voz superficial con la que hablabas para agradar o convencer, sino la voz interior, la que siempre estuvo ahí, pero estaba sepultada bajo capas de necesidad. Esa voz te dice qué quieres realmente, qué no estás dispuesto a seguir tolerando, que ya no resuena con tu alma. Y lo más importante, te recuerda que no estás solo, estás contigo. Y eso es suficiente. Jung llamaba a esto la confrontación con la sombra. Ese momento en que todo lo que reprimiste, tus miedos, tus deseos, tu dolor, sale a la superficie. No para castigarte, sino para integrarse, porque el silencio no es ausencia de sonido, es presencia sin distracción, y en esa presencia puedes empezar a tomar decisiones no desde la urgencia, sino desde la claridad, no desde la herida, sino desde la comprensión. Es entonces cuando comprendes una verdad radical. No necesitas que te salven, no necesitas que te quieran para sentirte valioso, no necesitas ser útil para merecer existir. Puedes, simplemente, estar, respirar, sentir, ser. Eso es revolucionario. Eso es resistencia espiritual. Porque el mundo te dice: corre, alcanza, demuestra. Pero tú eliges detenerte, observar, confiar. Y en esa pausa te fortaleces de una forma que ninguna validación externa podría darte. Maquiavelo no habló de silencio, pero si lo hubiese hecho, habría dicho que es la mejor estrategia. Porque quien sabe callar sabe esperar, y quien sabe esperar no reacciona. Actúa cuando debe, no cuando lo provocan. El silencio no es debilidad, es dominio de sí. Y quien se domina no puede ser manipulado, porque ya no es un eco del mundo, es una voz firme que no necesita gritar. Y entonces, sin darte cuenta, el juego ya cambió. Lo que antes te agitaba, ahora no te mueve. Lo que antes temías perder, ahora eliges soltar. Porque ya no juegas para ganar, juegas para ser. Y eso, en un mundo que vive por apariencia, es un acto de profunda rebeldía. ¿Te diste cuenta de que, a veces, cuando más te esfuerzas por controlar algo, más lo pierdes? ¿Has sentido que cuanto más te apegas, más te escapas de ti mismo? ¿Y si te dijera que el verdadero poder no viene de dominar al otro, sino de dominar el impulso de poseer? Maquiavelo sabía esto, aunque sus palabras hayan sido malinterpretadas. Porque lo que él propuso no fue tiranía disfrazada de inteligencia, sino una lectura cruda del alma humana. Quien más teme perder es quien menos libertad tiene. Piénsalo. Cuando necesitas que alguien se quede, empiezas a ceder. Cedes tu tiempo, tu espacio, tus límites. Te haces pequeño para caber en una historia que ya no es tuya. Lo mismo pasa con las oportunidades. Las persigues tanto que te olvidas de preguntarte si en verdad las deseas. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, pero no como afán de someter,
sino como impulso vital hacia la expansión del ser. El problema es que confundimos poder con posesión. Creemos que tener es dominar, y no vemos que muchas veces en la renuncia hay más poder que en la conquista. Hay una historia simbólica que revela esto con fuerza. Un halcón fue criado entre gallinas. Le cortaron las alas, le enseñaron a picotear el suelo, a temer el cielo. Un día alguien lo descubrió, le curó las alas y lo llevó a una montaña. Pero el halcón no volaba. Estaba libre, sí, pero no sabía qué hacer con esa libertad, hasta que un día, mirando el abismo, recordó su instinto. Y saltó, no por valentía, sino por necesidad de ser. Así somos. Aunque se nos dé la libertad, si no soltamos la identidad que construimos en cautiverio, no sabremos volar. Eso es lo que ocurre cuando dejas de necesitar. No te vuelves frío ni indiferente. Te vuelves consciente. Ya no aceptas lo que sea. No te conformas con un casi. No corres tras quien no quiere ser alcanzado, porque tu valor no está en lo que retienes, sino en lo que eres capaz de soltar sin perderte. Sartre lo dijo con crudeza. Somos nuestras elecciones. Y quien elige desde la necesidad, no elige, obedece. Es esclavo de su vacío. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que por miedo a perder a alguien terminaste perdiéndote a ti mismo? Comparte tu historia en los comentarios. Escribirlo es recordarte que ya no eres ese que suplicaba, que ahora entiendes que el amor no se ruega, el respeto no se negocia y la paz no se compra. Tu historia puede abrirle los ojos a quien aún vive en esa paradoja. Y sí, esto también duele, porque renunciar al deseo de controlar es enfrentar la incertidumbre, es aceptar que no todo depende de ti, es confiar en que si algo debe quedarse, lo hará, no porque lo obligues, sino porque lo elige. Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo, y controlar es eso, un intento desesperado por evitar el dolor, que al final termina generando más dolor. Pero cuando atraviesas ese miedo, cuando te permites sentir el vacío, la pérdida, la espera, te das cuenta de que sigues vivo, y eso es más que suficiente. Maquiavelo, en su crudeza, entendía que el príncipe que se desespera por retener el poder, lo pierde. Porque el poder que se basa en el miedo, se desvanece en la ausencia. Pero el poder que nace de la calma, del dominio interno, de la autonomía emocional, ese no depende de circunstancias externas, no es un trofeo, es una presencia, es un estoy, aquí firme, sereno, que no suplica, que no amenaza, que no necesita convencer, y ahí comienza el giro. Porque cuando dejas de necesitar controlar, controlas, no al otro, sino a ti, a tus impulsos, a tu ansiedad, a esa urgencia de aferrarte, porque ya no buscas en el otro tu sentido, no haces del amor una transacción, ni de tu dignidad una moneda de cambio. Te mantienes. Con ternura, con claridad, con firmeza. Ya no reaccionas. Eliges. Ya no luchas. Decides. Porque entendiste que el control que realmente importa es el que ejerces sobre tu capacidad de seguir siendo tú, incluso cuando todo alrededor cambia y el juego vuelve a cambiar. Antes jugabas para ganar a alguien, ahora juegas para no traicionarte. Antes querías tener la razón, ahora quieres tener paz. Antes necesitabas demostrar tu valor, ahora simplemente lo encarnas. Ya no eres el halcón que teme el cielo, eres el que, aunque herido, ha recordado que nació para volar. ¿Y si el mayor acto de amor fuera no esperar nada a cambio? ¿Qué pasaría si dejaras de hacer las cosas para agradar, convencer o asegurar tu lugar en la vida del otro? ¿Puedes imaginar el poder que emana de alguien que da sin rogar, que se entrega sin miedo, que permanece sin necesidad? Ese es el nivel más alto del juego. No el del cinismo ni el desapego forzado, sino el de la libertad emocional radical. Porque quien no espera, lo recibe todo. No porque lo exija, sino porque lo atrae desde un lugar de verdad. Desde pequeños nos enseñan a esperar. Esperar que nos abracen si lloramos, que nos premien si nos portamos bien,
que nos amen si cumplimos las expectativas. Esa pedagogía de la carencia forma adultos que viven mendigando gestos, palabras, promesas, y cuanto más esperan, más vacíos se sienten. Foucault hablaba del cuerpo como territorio de poder. Pues bien, también el alma puede ser territorio de poder ajeno cuando vive en estado de espera, paralizada, postergada, resignada. Imagina esta escena. Un hombre camina solo bajo la lluvia, sin paraguas. Lleva en sus bolsillos cartas de amor nunca enviadas. Durante años esperó una respuesta, una señal, un sí. Pero esa persona nunca volvió. Y aún así, cada tarde, él regresaba al mismo banco del parque, por si acaso. Hasta que un día dejó las cartas bajo la lluvia y no volvió. No por odio, no por rendición, sino porque entendió que el acto más noble de amor no correspondido es dejar de esperarlo, dejar de alimentar una esperanza que solo consume. Ese hombre representa a muchos. Tal vez te representa a ti. Porque hay momentos en la vida donde soltar la expectativa es más valiente que insistir, donde dejar de mirar la puerta no cerrada es más sanador que seguir preguntando por qué. Jung diría que el alma se sana cuando se le permite vivir sin condiciones. Y las expectativas son condiciones que imponemos al mundo para no enfrentar el vacío. Pero cuando las sueltas, cuando ya no necesitas que las cosas sean como imaginaste, empiezas a ver lo que realmente son. ¿Te ha pasado? ¿Te has encontrado esperando algo que nunca llegó? ¿Una disculpa, un reconocimiento, un amor recíproco? Cuéntalo en los comentarios. Porque cuando compartimos lo que ya no esperamos, hacemos espacio para lo que sí merece entrar. Y puede que al soltar la expectativa descubras que ya tenías lo que necesitabas. Tu integridad, tu dignidad, tu silencio. Nietzsche, en su mirada feroz sobre el alma humana, decía que el hombre superior es aquel que no necesita ser aprobado, que puede bailar solo, aunque nadie escuche la música. Esa es la clave. Cuando ya no esperas, ya no dependes. Y cuando no dependes, eliges. No desde el capricho, sino desde la abundancia. Porque das sin miedo a que no vuelva. Entregas sin apego. Amas sin negociar tu paz. Maquiavelo probablemente no lo hubiera dicho así, pero lo insinuó en cada página. El juego del poder no se gana desde el deseo desesperado, sino desde la autonomía emocional. Y no hay nadie más peligroso para un sistema que una persona que no espera nada, porque no se le puede manipular con promesas ni someter con miedo. No se le puede seducir con falsos paraísos, porque ya los ha soltado todos y ha descubierto que lo esencial no necesita permiso. Y entonces ocurre algo casi mágico. Lo que antes huía de ti empieza a acercarse, lo que antes te ignoraba comienza a notarte, pero ya no lo necesitas, ya no lo persigues, porque no estás vacío, estás lleno de ti, y cuando estás lleno de ti, todo lo demás se vuelve complemento, no salvación. Ya no haces cosas por si acaso, no dices sí por miedo a que se vayan, no postergas tus sueños por encajar, has dejado de vivir en función del otro, y en ese giro silencioso, el universo también cambia de ritmo. El amor llega, pero no como cadena, sino como espejo. El trabajo fluye, pero no como castigo, sino como expresión. Las personas aparecen, no porque las imploras, sino porque las atraes con tu autenticidad. Y si no llegan, tampoco pasa nada, porque ya no estás esperando, estás creando, estás viviendo, estás siendo. Y eso, en un mundo lleno de mendigos emocionales, es un acto de pura revolución. Y el juego una vez más cambió. Ya no necesitas controlar, ni retener, ni anticipar. Estás en paz con lo que es, te entregas a lo que fluye. Y aunque no puedas predecir el mañana, sabes que no te va a faltar lo esencial. Tú, tu presencia, tu centro, tu verdad. Y si al final de todo no se trataba de cambiar al mundo, ni conquistar a nadie, ni probar tu valor, sino simplemente volver a ti. Y si todo el viaje, el soltar, el esperar, el resistir, el caer, solo tenía un propósito,
Recordarte quién eras antes de que la necesidad te secuestrara. Quién eras antes de querer ser suficiente para todos, antes de moldearte para ser amado, elegido, admirado. Ese es el fin del juego, no porque termina, sino porque ahora lo juegas desde otro lugar, ya no como peón ni como rey, sino como ser humano, despierto, entero. Cuando dejas de necesitarlo, de verdad, ya no hay ansiedad disfrazada de deseo, ya no hay miedo en tus elecciones, ya no haces para obtener, haces para expresar. El poder ya no es una estrategia, es una consecuencia, porque Maquiavelo tenía razón, quien no depende, domina, pero no al otro, a sí mismo, y eso lo cambia todo. No necesitas mentir, manipular, seducir, solo necesitas estar presente, ser tú. Y ese tú, por fin limpio del ruido ajeno, es suficiente. Hay un cuento sufí que lo resume de forma brutal. Un discípulo le preguntó a su maestro, ¿cómo sabré que he alcanzado la iluminación? Y el maestro respondió, cuando ya no necesites hacer la pregunta. Lo mismo ocurre con la libertad emocional. El día que dejas de preguntarte si eres suficiente es porque ya te habitaste. El día que dejas de calcular qué decir para no ser rechazado es porque ya no te rechazas a ti mismo. El día que no te importa perder al otro si eso significa no perderte a ti, es porque ya ganaste. Y sí, aún habrá días de duda. Aún vendrán sombras, silencios, nostalgias. Porque el alma no es una línea recta, es una espiral. Pero ahora ya tienes el mapa. Ahora sabes regresar. Has dejado de pedir permiso para sentir, para decidir, para irte, para quedarte. Ya no tienes que justificar tus límites ni adornar tu verdad, porque entendiste que no necesitas ser entendido por todos, solo por ti. Y eso es libertad. Jung hablaba de la individuación como ese proceso sagrado en el que dejas de vivir según la imagen que otros proyectaron en ti y empiezas a habitar tu propia imagen, tu propia historia, sin pedirle a nadie que la valide, sin rogar por aplausos, porque ya no estás actuando, estás viviendo, y vivir desde ahí no solo te transforma a ti, sino que transforma todo lo que tocas. ¿Te has sentido así? ¿Has llegado a ese momento en que ya no necesitas convencer a nadie para sentirte en paz? Cuéntalo en los comentarios, no como un trofeo, sino como un acto de generosidad, porque alguien está justo ahora donde tú estuviste ayer, y tu experiencia puede ser la luz que esa persona necesita para dar su siguiente paso. Maquiavelo no escribió sobre el alma, pero entendía su poder. Sabía que quien domina el arte de no necesitar convierte la debilidad en ventaja, el rechazo en fortaleza, la espera en estrategia, y tú has recorrido ese camino, paso a paso, renuncia a renuncia, silencio a silencio, y ahora lo sabes, no necesitas demostrar nada, porque ya eres. Y en ese reconocimiento, en esa vuelta silenciosa a casa termina el juego, o mejor dicho, comienza otro. Uno en el que ya no juegas por miedo, ni por hambre, ni por deseo ciego. Juegas por expresión, por gozo, por sentido. Y si alguien te acompaña, bien, y si no, también. Porque ya no eres el que necesita, eres el que elige, el que respira, el que crea, el que se basta. Gracias por llegar hasta aquí. Si este viaje resonó contigo, si te ayudó a ver con más claridad, regálale un me gusta a este video. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas verdades incómodas que, si nos atrevemos a mirarlas, pueden liberarnos. Y, si puedes, comparte tu historia en los comentarios, porque tal vez, solo tal vez, tu testimonio salve a alguien más. Y si sientes que este contenido te habló al corazón, no te vayas sin ver este otro video que aparece en pantalla ahora mismo. Ahí seguimos profundizando, sin máscaras, porque como bien decía Nietzsche, el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo, y tú ya encontraste tu porqué.